Repito el tema para los que toman nota: el dominio de Dios sobre toda nación. Abdías, capítulo 1, 15 al 21. Y hay dos puntos principales en este tema que quiero compartir, dos grandes verdades, hermanos, en este tema. Número uno, escriban. Número uno, el juez sobre Edom. El juez sobre Edom, versículo 15 y 16. El juez sobre Edom, versículo 15 y 16. Y número dos, el segundo punto que vamos a ver es el Salvador de Israel y de su iglesia también. El Salvador de Israel y de su iglesia también. Eso está del verso 17 al verso 21. El Salvador de Israel y de su iglesia también. Versículo 17 al versículo 21. La Biblia está llena de contrastes. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Un ejemplo. Está hablando aquí en Abdías acerca de Edom y está hablando acerca de Israel. Edom viene de Esaú, que era hermano de Jacob, hijo de Isaac y Rebeca. ¿Sí? Edom e Israel nos habla de esto aquí en Abdías. La Biblia está llena de contrastes, Jacob y Esaú. Pero el problema entre Jacob y Esaú, entre Edom y Israel, todo comienza desde que Dios tiene un plan maravilloso de formar una nación para su gloria. En el Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te engrandeceré, te bendeciré, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. Y realmente Edom todo el tiempo estuvo maldiciendo, no solamente a Dios, sino al pueblo de Jacob, que era su hermano, de donde venían. Maldeciré. Y hubo una maldición aquí por causa de su soberbia y por causa de su orgullo. Desde el Génesis 12 vemos esto, cómo Dios llama a Abraham y cómo Dios quiere formar una nación. Tristemente, la nación de Edom no fue lo que quiso Dios que fuera. Tristemente, Israel fue lo que quiso que Dios que fuera, aunque muchas de las veces se rebeló, se apartó de Dios, renegaron de sus líderes. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en la historia. Cuando le llama a Abraham, la Biblia nos enseña que Edom perdió la gran bendición por desobediencia, orgullo, ¿sí? Y dejó de proclamar el nombre de Dios entre las naciones. Nosotros somos una nación santa, dice la Biblia, un pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser embajadores de la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia podemos perder ricas y grandes bendiciones de Dios si no hacemos lo que Dios nos dice y si no obedecemos su palabra. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Su padre, es decir, Esaú de Edom, desde el mismo vientre peleaba con su hermano Jacob. Escuchen lo que dice cuando Rebeca estaba dando a luz, cuando nacen los dos mellizos en Génesis 25, 26, dice: después salió su hermano, ¿sí? Trabada su mano al calcañar al tobillo, lo traía del tobillo de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Estos son dos hermanos, dos naciones, ¿sí? Y veamos cómo el dominio del Dios soberano se manifiesta en cada una de estas naciones. Y en una para juicio, maldición, extinción, y en la otra para restauración, gracia, misericordia y bendición. Estas dos grandes verdades que vamos a ver, el juez sobre Edom y el Salvador de Israel, nos ayudarán a entender que hay dos opciones que tenemos que tomar en este mundo, en esta tierra, como naciones, como pueblo, como incrédulos, como creyentes, incrédulos y creyentes. Número uno, mantenerse en el orgullo, mantenerse en la soberbia, rechazar a Dios, decir: yo no quiero saber nada con Dios, yo vivo así, yo soy así. Eso es soberbia y eso es orgullo. ¿Qué es el orgullo? Vivir sin Dios. Eso es el orgullo. Tristemente, un cristiano también puede ser orgulloso.
y también puede tener soberbia y vanidad. Al decir yo vivo mi vida como yo quiero. Pues sí, leo la palabra y dice esto y dice el otro, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Así me ha funcionado. Después haré lo que me dice y tal vez funcione. El orgullo, en hebreo, sadón, significa pensar que puedes vivir sin Dios. La obediencia es creerle a Dios que Él está en control de todo a pesar de cómo está la nación en la que vivimos actualmente. Cuando Edom se rebela, cuando Edom es orgulloso, cuando Edom maltrata a Israel, Israel no se venga de Edom. Decíamos la semana pasada, no toma en sus manos la venganza, sino que deja que Dios se encargue. Y decíamos que eso es lo que tú y yo debemos de hacer. ¿Quién te ha hecho daño últimamente? ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha ofendido? Y todavía traes amargura en tu corazón y todavía te duele y todavía piensas, ojalá y le pase esto, ojalá y deja de estar pensando. Si eres creyente, deja de estar pensando eso, porque eso no es de un hijo de Dios. Te estás comportando como Edom y estás dejando de ser el Israel, el hijo de Dios obediente, que deja en las manos de Dios todo bajo su control, todo bajo su dominio, y Él se encargará a su tiempo. Dios no es como nosotros. Nosotros quisiéramos que el día de mañana viniera la venganza sobre aquel o sobre aquella que me hizo daño, pero Dios no es como nosotros, hermanos. Dios tiene su tiempo. Creerle a Dios que Él está en control de todo a pesar de cómo está la nación en la que vivimos. Hoy hay tanta incertidumbre y tanta preocupación del pueblo latino y del pueblo hispano porque Trump ganó las elecciones. Y hablando con el pastor Roberto, no sé si recuerda, pastor, creo que fue el miércoles, sobre esto, que muchos ya comenzaron con miedos y temores. Y ya nos va a regresar, o ya va a regresar, o algo va a pasar, o va a echar a tantos millones, 15 millones, ya estamos allá, ya están allá. Y hablando con el pastor Roberto sobre esto, le decía, pastor, yo tuve que decirle a un hermano, tuve que hablar con alguien para decirle, no tenga miedo. ¿Acaso Dios no cuida de sus hijos? ¿Acaso no cuidó de su pueblo Israel en Egipto? ¿Acaso Dios, la Biblia, no dice que cuida de sus hijos? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el mundo incluye las naciones, y el mundo incluye las reglas, y el mundo incluye el sistema de pecado que nos hace daño como cristianos, como iglesia, y que nos hace desanimarnos, y que nos hace ya no venir a la iglesia, y que nos hace pensar que ya nada tiene sentido. ¿Para qué seguir? ¿Para qué leer? ¿Para qué orar? ¿Para qué? No tiene caso. Mejor sigamos nuestra vida como íbamos y ya. Hoy hay tanta incertidumbre y temor por estas cosas. Hermanos, si Dios quiere que regreses a tu país, ¿qué? Allá en tu país no está México, ¿no crees que Dios te cuida allá? ¿Cuál es el problema? O sea, dejemos de preocuparnos, dejemos de hablar de eso y ya no veas las noticias sobre eso, porque eso te estresas, te mantiene preocupado y estás, híjole, ahora no puedo salir a la calle. No, que no, ni vayas para el Napomol, ni vayas para acá, ni vayas por acá. No, ya anda por ahí el ICE, no, ya andan las camionetas ahí, y ya estamos todos preocupados y asustados. Yo siempre digo, México lindo y querido. También. Guatemala hermosa y Venezuela hermosa y ¿qué más? Puerto Rico hermoso y no sé, no quiero dejar a nadie así mencionar, pero bueno. Si Dios nos regresa a donde somos, Dios nos cuidará. Pero el error que cometemos es haber llegado al país, a este país que ha sido de gran bendición. Yo siempre lo digo, cuando hay que hablar de este país, hay que hablar de la gran bendición que este país ha sido para cada uno de nosotros, que hemos llegado a otro país. Me da tristeza cuando algunos se quejan de este país. Y cuando algunos dicen, no, es que esto, no, como si hubiéramos nacido en este país. La verdad es que no, este país nos ha adoptado, nos ha abierto las puertas, nos ha dado trabajo, ¿verdad? Nos mantiene aquí para proclamar el evangelio, hermanos. Por eso estás aquí, no estás aquí para hacer dinero, ¿eh? Dios te trajo aquí para proclamar el evangelio. Para eso estamos aquí como hispanos, porque hay mucho hispano aquí que no conoce de Cristo, que no sabe de Dios, y que nosotros estamos donde estamos. Y si llegan hispanos, llegan latinos, llega gente, hay que predicarle el evangelio también. Y por eso estamos aquí. Y muchos se quejan de este país. No lo hagas.
Estás siendo malagradecido y malagradecida con Dios porque te tiene aquí. Y si te regresa a tu país, no digas, no, yo nunca voy. No, hombre, ¿para qué? No, hombre. Dale gracias a Dios. Es tu tierra. Y ora por tu tierra, ora por tu país, ora por este país, ora por el gobierno de este país, ora por Trump, ora por el presidente. Es nuestro presidente, hermano. No, que será el suyo, pastor. Ya lo soy, ya están pensando. Si mira cómo ha tratado, si mira, no, y los impuestos, no, si fuera nuestro presidente. Hermano, dale gracias a Dios. No seas quejumbroso, no seas orgulloso, no seas soberbia, no seas orgullosa, y dale gracias a Dios. Estas dos grandes verdades que vemos, el juez sobre Edom y el Salvador de Israel, las vemos aquí. En primer lugar, veamos el juez sobre Edom. Más que cualquier otra nación, más que Sodoma y Gomorra, más que los filisteos, más que los cananeos, más que los anaseos, ¿sí? Edom es el objeto de su ira, el objeto supremo, hermanos. No hay otro pueblo y nación donde Dios derrame su ira tan grandemente que sobre el pueblo de Edom. Mire, vayan al Salmo 83, no pierda Abdías, déjela ahí la hoja, la pluma, y vamos al Salmo 83, 5. Salmo 83, 5. Veamos el juez Dios sobre Edom, su maldad, su pecado, su orgullo. Salmos 83. Salmos 83, 5. Dice, Salmo 83, 5. ¿Por qué se confabulan de corazón a una? O sea, juntos en un solo corazón. ¿Quiénes? Contra ti han hecho alianza, o sea, contra Dios. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, todos hermanos, todos en contra, y Edom entre ellos, pueblos paganos, pueblos que no eran parte de Israel, y allí estaba Edom entre ellos, haciéndole daño al pueblo de Israel. Versículo 8. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, según Jueces 7 y Jueces 4, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Y usted sabe lo que es el estiércol. Versículo 11. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, según Jueces 7 y Jueces 8. ¿Qué han dicho? Heredemos para nosotros las moradas de Dios, o sea, la tierra de Dios, la posesión de Dios. Estos juntos con Edom. 13. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. Y precisamente esa palabra hojarascas en un sentido se usa en Abdías, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Y allá en Abdías leíamos que Jacob será como fuego, Israel será como llama para quemar y destruir este pueblo. Versículo 15. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y eso fue lo que pasó con Edom. Desapareció. Hoy no existe edomitas. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda ¿qué? Sobre toda la tierra. Dice, llénalos de vergüenza, castígalos, y lo dice para que busquen tu nombre. Pero no buscaron el nombre de Dios. Al contrario, se gozaban en hacer daño a su pueblo Israel. Vayan a Isaías 63. Isaías 63 y tome nota. No sé si ya escribió bajo el punto número 1, Salmo 83, 5 al 18, Isaías 63, 1 al 6, Isaías 63, 1 al 6. De hecho, vamos a leer en Isaías 63, vamos a leer
más allá del versículo 6, porque hay un contraste aquí también. Dice en el título que dice arriba, el día de la venganza de Jehová. Y en Isaías 63, note cómo el gran profeta Isaías habla sobre Edom. Habla sobre el rey que vendrá y juzgará a Edom. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y eso es lo que vemos. Esta frase nos lleva a Abdías, hermanos, prácticamente. Yo, Dios, el que hablo en justicia, habló en justicia para con Edom y castigó, grande para salvar, y salvó a Israel, en los versículos finales de Abdías. Versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas? Pregunta Isaías, como del que ha pisado el lagar. Y el lagar era el lugar donde pisaban las uvas, ¿se acuerdan? Era un tanque gigante donde metían las uvas. No sé si todavía lo usan en algunos lugares, pueblos, para sacar el jugo de la uva. Metían la uva, ¿verdad? La limpiaban bien de las ramitas y todo, pura uva, y la pisaban, se metían y la pisaban. Había una pipa, un tubo que salía de ese tanque gigante, y de ahí se extraía el jugo de la uva. Eso es el lagar. Sigue diciendo, versículo 2: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas, como del que ha pisado en el lagar? O sea, como que has estado adentro y has manchado tus vestidos. He pisado yo solo el lagar, dice Dios, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, noten eso, y los hollé con mi furor, los lastimé, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, note eso, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, otra vez la ira. Y con mi ira, otra vez, hollé los pueblos y los embriagué en mi furor. ¿De qué? De su ira. Y derramé en tierra su sangre. Pero nota aquí el contraste. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su ¿qué? Su Salvador. ¿Cuál es nuestro segundo punto? El Salvador de Israel, y por consiguiente Salvador de su iglesia. Versículo 9: en toda angustia de ellos él fue angustiado. O sea, mientras Edom lastimaba a su pueblo, él tuvo angustia, fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Está hablando de cuando salieron de Egipto, está haciendo historia. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Note que no lo hizo Dios por su pueblo, lo hizo para él, para su gloria y para su gloria. Honra y gloria. 15. Mira desde el cielo y contemplas desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre. Sí, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo, eterno, por siempre es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad o herencia.
Por poco tiempo los poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Y entre esos que nunca fue mencionado el nombre de Dios estaba Edom. Ahí están estos tremendos pasajes, hermanos. La Biblia dice: gózate y alégrate, hija de Edom. Lamentaciones 4:21, noten este texto: gózate y alégrate, hija de Edom. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Versículo 22: se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Oh, castigará tu iniquidad, hija de Edom. ¿Sí? Descubrirá tus pecados. Y hay un pasaje más sorprendente en Malaquías. Vayan a Malaquías 1, 2 al 5. Malaquías 1, 2 al 5. Malaquías 1, 2 al 5. El último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías. Antes de los evangelios, antes de Mateo, está este profeta. Y note cómo habla, note cómo habla de Esaú, cómo habla de Jacob. Y note esta palabra, es interesante. Estamos hablando del juez sobre Edom, los pasajes relacionados, las referencias cruzadas, se llama así, para ver el juicio sobre Edom. Malaquías 1, en Malaquías, el profeta Malaquías dice así, capítulo 1, versículo 2 al 5. Malaquías 1, 2 al 5. Dice, bueno, versículo 1, Malaquías 1, 1 al 5. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Noten esto. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Esto dice Dios, dice Jehová. Llamé a Jacob y a Esaú, ¿qué? Aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré. O sea, se van a aferrar a edificar con todo el daño que han hecho. Yo destruiré lo que hagan o lo que hicieron. Y así fue. Y les llamarán territorio de impiedad, de maldad, de pecado, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dice: a Jacob amé y a Esaú, ¿qué? Aborrecí. ¿Por qué lo aborreció? Según Abdías, lo aborreció a causa de la soberbia en su corazón y el orgullo de su corazón. Por eso lo aborreció. Es muy interesante esto, hermanos. Lo aborreció. ¿Dios es un Dios que ama? ¿Sí o no? Dios es un Dios de amor. Sí. A ver la siguiente pregunta. ¿Y es un Dios que aborrece? ¿Dónde estás, Dani? Ah, estás allá. ¿Dios es un Dios que ama? Sí. Pero en la siguiente pregunta que les hice, la mayoría cayó, solamente Dani dijo que sí. ¿Pero también es un Dios que aborrece? Sí. ¿Dios es un Dios de amor? Sí. ¿Dios es un Dios de ira? También. Derrama sobre ellos, note lo que dice el salmista, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Salmo 69, 24. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Salmo 79, 6. Hay naciones en el mundo que odian a Dios, odian a los cristianos. ¿Ustedes saben eso? Y hay naciones que creyeron en Dios, que aprendieron de Dios, pero que se alejaron de Dios. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Salmo 79, 6. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Salmo 85, 5. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Salmo 85, 5 al 7. Mis hermanos, hay una gran verdad en las Escrituras
que a veces es difícil de entender, pero está ahí. Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador. Pastor, yo había escuchado que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Vayan al Salmo 5, 4 al 6. Salmo 5, 4 al 6. Salmos 5, 4 al 6. Y escriban. Salmo 5, 4 al 6. Estamos hablando de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Cómo es eso? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y es un Dios que aborrece, sí, mis hermanos. Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador. Salmo 5, 4 al 6. Salmo 5, 4 al 6. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, noten, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. No dice destruir la falsedad, sino al que la hace. No solo odia, abomina el acto de asesinato, sino al asesino. El Salmo 7, vean el Salmo 7 ahí, luego seguida, Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. Versículo 10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Pero noten el 11, Salmo 7, 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, o sea, el pecador, el que es pecador, el que no es creyente, no ha creído en Dios, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. ¿Notan eso, hermanos? Si me invitan a mí a predicar a una conferencia, a una campaña de evangelismo, y si yo me paro en el púlpito, y si yo como pastor y predicador lo primero que digo es lo siguiente: quiero que sepan todos que están aquí que Dios no está enojado con nadie, no está enojado con ustedes. Algo así pareciera tener un propósito noble, pero al decir esto yo estoy diciendo algo que no es cierto. Ya leímos el Salmo 7. En hebreo, cuando tú quieres hacer un énfasis en algo, en la escritura se repite una y otra vez. Y esto aquí para explicar que Dios no solamente está enojado con el pecador, sino que Dios va a actuar conforme a su enojo. La Biblia lo llama venganza. Y estoy seguro que al yo mencionar esto, tú, a pesar de leer ya estos salmos y estas escrituras, te estarás preguntando dentro de ti: pero pastor, Dios es un Dios de amor. Precisamente por eso, porque es un Dios de amor, ¿sí? Por eso, ¿verdad? Odia. Mi respuesta es que es Dios de amor, por eso tiene que odiar. A ver, pastor, explíquese. Pero ¿cómo es esto? Bueno, el amor nunca puede ser neutral. Por ejemplo, si yo amo a los judíos, al pueblo judío, sí, puedo ser neutral con respecto al holocausto judío de Hitler matando 6 millones de judíos. No puedo ser neutral, tengo que odiar el holocausto judío. Si amo a los afroamericanos, ¿puedo ser neutral en cuanto a la esclavitud? No, tengo que odiar la esclavitud. En cuanto a los niños y el aborto, si amo a los niños, ¿puedo ser neutral, apático al aborto? No, hermanos. ¿Sí? Tengo que odiar el aborto. El amor no es neutral, hermanos. Pero pastor, Juan 3:16 está en la Biblia. Juan 3:16, hermanos, es uno de mis textos favoritos, como el suyo también.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también está el Salmo 5:5. Una lección muy importante. ¿Qué hacemos con estos dos textos? ¿Qué hacemos con el amor de Dios en Juan 3:16? ¿Y qué hacemos con el aborrecimiento de Dios hacia los pecadores en el Salmo 5:5, Salmo 7 y otros pasajes? Aquí hay una lección muy importante en cuanto a la hermenéutica. La hermenéutica son las reglas para interpretar la Biblia correctamente. En las reglas para la interpretación de la Biblia, hay algo que se llama o se dice, la Biblia no se contradice en ninguna parte. Si interpretamos un texto de tal forma que contradice a otro texto, tenemos un problema. Es decir, Juan 3:16 no se contradice con el Salmo 5:5 ni el Salmo 7. Porque si se contradijeran, hay una contradicción, pastor. Hay un problema grande aquí. O una de dos, no hemos entendido bien los pasajes y los textos, o hemos interpretado mal uno de esos textos. Todo está en perfecta armonía con Dios, sus atributos, perfecciones, la palabra está en armonía, no hay ninguna contradicción, las verdades de Dios, las perfecciones de Dios, todo está en armonía. Entonces, si vamos a ser cristianos bíblicos, vamos a afirmar que Dios al pecador lo aborrece y aborrece su pecado, y a la vez vamos a afirmar que Él ama también. ¿Sí? ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, si vamos a ser cristianos bíblicos, vamos a afirmar que Dios al pecador a la vez, ¿verdad?, afirma su amor, que hay una forma que Él odia su pecado y la ira de Dios descansa sobre el pecador. Juan 3:16, en ese mismo capítulo de Juan 3:16, hermano, está Juan 3:18, en ese mismo capítulo. Ahí mismo, en ese capítulo, escrito por Juan, dado por el Espíritu, entregado por Dios el Padre, entregado por el Hijo, dado por el Hijo, mencionado por el Hijo, predicado por el Hijo, Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios condena a todos los que no creen en su Hijo. Pero eso no es todo, porque también está Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escúchame, tú que estás aquí y que no has creído en el Hijo, que no te has arrepentido, es tiempo de arrepentirte, porque si no, no verás la vida según el Señor Jesucristo. Si crees en el Hijo, tendrás vida eterna, pero si rehusas creer, si sales de este lugar y, ese que está hablando ahí da puras tonterías y no creo lo que dice acerca de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y la ira de Dios un día vendrá sobre ti. Eso dice Juan 3:36. En el original dice: la ira de Dios permanece sobre él. ¿Cómo podemos conciliar estos textos y estas dos verdades? Que Dios ama y Dios aborrece, pastor. No lo puedo entender. Cuando intentamos hacerlo con nuestra mente humana, hermanos, hay limitaciones, pero podemos llegar a conclusiones bíblicas. Por ejemplo, en el mundo, el día de hoy, el amor de Dios se revela por medio de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se revela así el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta a todos los hombres por medio de la obra redentora de Cristo. Pero es necesario ver lo siguiente. Imaginemos el amor de Dios, la naturaleza de Dios, ¿verdad? Gloriosa, más allá de nuestra comprensión, porque Él puede amar todo. Incluso Él puede amar el objeto que es de su ira. Es decir, alguien lo explicó de esta manera y me gustó cómo lo explicó. Con una mano, hoy, a través de toda la historia, Dios está restringiendo su ira, Dios está deteniendo su ira contra la humanidad y contra el pecador. Está restringiendo su ira, deteniendo su ira, y con la otra Dios está llamando. Dios está diciendo: ven, arrepiéntete, ven, conoce mi evangelio,
ven, he muerto por ti. Con una restringiendo su ira y con la otra está llamando, eligiendo, escogiendo a los hombres que vengan al arrepentimiento y a la fe. Pero un día en la vida de cada uno y un día en la segunda venida de Cristo, Dios retirará su mano completamente y la ira vendrá en lo que se llama la gran tribulación. En ese día Cristo regresará por su iglesia y aquellos creyentes verdaderos que han puesto su fe en Cristo vendrá por nosotros, y los que no se quedarán para enfrentar la ira de Dios en ese tiempo que el Apocalipsis lo narra y lo habla. Retirará su mano, no va a restringir más su ira, y todo el mundo incrédulo será inundado, consumado en la ira de Dios. Y eso es lo que sucederá, hermanos. Regresemos a Abdías. Esa ira se ve en Mateo 25, una y otra vez se menciona ahí. Después en casa puede leer. Número 2, vamos a ver el Salvador de Israel. Dice, Salvador de Israel, versículo 17 al 21 de Abdías. Estamos ahí, versículo 17 al 21, versículo 15 y 16. Bueno, ya leímos 15 y 16, ya leímos la porción, no, solamente vamos a ver algunas verdades que aparecen aquí que nos pueden edificar, nos pueden ayudar. Dice, versículo 17: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Israel volverá a ser lo que había perdido por su rebelión y desobediencia a la nación santa de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Había prometido a Jacob, no lo busquen, en Génesis 28:14 le prometió, ¿verdad? Le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, postrado, vives aquí, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, según Génesis 28:13 al 15. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y te traeré esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Y cómo responde Jacob al despertar? Porque tuvo un sueño. Despierta, dice: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dije: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Eso fue en Betel. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nosotros como iglesia? De la siguiente manera: la iglesia un día, nuestro Salvador regresará, nuestro amado Señor Jesucristo vendrá para restaurar lo que el pecado hirió. Mas en el monte de Sión ocurrirá esto. Note versículo 17: mas en el monte de Sión. El libro de Apocalipsis habla del monte de Sión. En Apocalipsis 14, después véalo en casa. Pero dice: después miré y he aquí al Cordero que estaba en pie. El Cordero es Cristo, sobre el monte de Sión, y con él 144,000, ¿verdad?, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Capítulo 14 de Apocalipsis nos habla de su victoria, de nuestro amado Señor Jesucristo. Cantaban alabanzas por la victoria de Cristo, ¿verdad? El capítulo 14 comenzamos a tener una perspectiva del Armagedón en todo el capítulo 14. Habla acerca de que en ese día, en la guerra contra sus enemigos, la iglesia estará ya en el cielo, no estaremos en ese tiempo, pero él aquí en la tierra, 144,000 por el mundo predicarán el evangelio. Y dice que el diablo, las naciones harán guerra contra ellos, y dice que la sangre subirá a 1,5 metros a la altura, ¿verdad?, de la tierra, 1,5 metros, en una distancia de 320 kilómetros, lo que mide Israel. Y se dice esto para simbolizar la masacre que habrá en ese tiempo, ¿sí? Y el versículo 12 y 13 de Apocalipsis 14 anima a los mártires por causa del Señor. Todo esto en la tribulación, en donde Dios derrama su ira. ¿Y la iglesia, pastor, qué? El día de su ira, la gran tribulación. La iglesia no pasará por ese tiempo. Gracias a Dios por eso. La iglesia no pasará por este tiempo. Apocalipsis 3, 10 al 13. Primera Tesalonicenses 1, 10.
Primera Tesalonicenses 5, 9 al 11, Romanos 5 al 8, 5, 8 al 11. Te libraré del fuego de la prueba, te libraré del día de la ira, es lo que dice. En otras palabras, cuando dice el versículo 18, noten lo que dice el versículo 18 de Abdías: la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. O sea, Dios los va a usar como instrumentos de juicio para no solamente Edom o estas naciones que fueron en contra de Dios. ¿Sí? Ni un resto quedará, dice el 18. ¿Sí? Ni un resto, al final noten el 18, ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho así. En el año 185, antes de la resurrección de Cristo, Judas Macabeo los derrotó a los edomitas. Más tarde Simón Gerasa asoló Idumea, y parece que los edomitas desaparecieron por completo en los primeros 100 años de la iglesia, 100 años antes, después de la resurrección de Cristo. ¿Y la ciudad de ellos qué, pastor? Porque había una ciudad en la roca que habían construido, ¿se acuerdan? Para protegerse, para resguardarse. Esa ciudad todavía existe. Petra se llama esa ciudad. La ciudad en la roca de los edomitas llegó a ser localidad de un patriarcado cristiano hasta que el país fue tomado por los maometanos en el siglo VII, 700 años después de la muerte de Cristo. Es decir, lo que dice Cristo, lo que dice Dios en Abdías 18, que será un resto, no quedará absolutamente nada, se cumplió, hermanos, al punto y a la letra, porque Jehová ha dicho, Jehová el Señor ha dicho. Versículo 19 al 21, poseerán, 4 veces se menciona, cautivos se menciona 2 veces en el versículo 20, noten. Y el reino será de Jehová, dice al final en el versículo 21, dice versículo 19, y los del Negué poseerán, ¿sí? Dice, poseerán también los campos de Efraín, y así el versículo 20, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. O sea, Dios entregará lo que les pertenece a ellos. Si ya no habrá cautividad, poseerán. El reino será de Jehová. Salmo 22, 29, Zacarías 14, Apocalipsis 11. En el hebreo original dice, y vendrá a ser parte, y vendrá a ser para Jehová el reino. Vamos a Lucas 4, por favor, y terminemos en esta parte, en esta porción. Lucas 4, 18. Esto apunta a nuestro amado Señor Jesucristo. Abdías apunta a nuestro amado Señor Jesucristo y nos enseña cómo Él, el Salvador, y el propósito que vino. Dice Lucas 4, 18, hermanos. Lucas 4, 18. Dice Lucas 4, 18. Noten la similitud, como esta referencia, ¿verdad?, también apoya lo que dice Abdías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar. Y allá en Abdías encontramos la palabra pregón. En el versículo, hemos oído el pregón de Jehová, en el versículo 1 de Abdías 1. Hemos oído el pregón de Jehová, dice el 18 aquí: por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. No solamente de la esclavitud, como Edom con Israel, sino acerca del pecado, hermanos, la libertad, la esclavitud del pecado, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19, a predicar el año agradable del Señor. Pues puestos de pie, por favor, terminemos con Efesios capítulo 1. Efesios 1. Efesios 1. Versículo 11. Efesios 1:11. Efesios 1:11. Dios ama a Israel
bendijo a Israel según Abdías y trajo juicio sobre Edom. Dios, hermanos, ama a su iglesia, bendice a su iglesia. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo, o sea, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si alguien no ha hecho esto, no ha creído en Él, no ha oído el evangelio, ahorita estás escuchando el evangelio, tienes que creer en Él para que seas sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras, la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos, hermanos. Señor, Padre bueno, bendito eres. Gracias, Señor. Si habrá alguna persona aquí, Señor, que aún no se ha arrepentido, que aún no ha creído, que ha venido aquí, Señor, con la carga de su pecado, te rogamos que en este momento se arrepienta ahí en su lugar, que reconozca a Jesucristo como el único que le puede salvar, el único que salva, el único que derramó su sangre, Señor, por sus pecados. Señor, te rogamos que no salga de este lugar la persona que está aquí, que aún no se ha arrepentido y creído, que crea en ti, Señor, que se entregue por fe diciendo: Cristo, creo en ti, creo en tu sacrificio, creo en la salvación que has provisto para mí, creo en tu sangre derramada que cubre mis pecados, que ha pagado la deuda por mis pecados. Te doy gracias por tomar mi lugar, te doy honra y gloria, y hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mis pecados. Perdóname, me arrepiento, sálvame. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar.